Buen día, nosotros somos el grupo número 3 y les hablaremos sobre el transporte celular. ¿Qué es el transporte celular? El transporte celular es el proceso mediante el cual las sustancias entran y salen de las células. Garantiza la entrada de nutrientes y la eliminación de desechos, manteniendo el equilibrio celular. A continuación, explicaremos los tipos de transporte celular, cómo se produce el transporte a través de la membrana celular y por qué es esencial para las células y cómo contribuye a la salud general del organismo. ¿Por qué es importante el transporte? El transporte celular ayuda a mantener el equilibrio adecuado de nutrientes, iones y agua dentro de la célula. Este equilibrio favorece actividades celulares como el metabolismo, el crecimiento y la reproducción. Sin un transporte eficiente a través de la membrana celular, las células no pueden funcionar correctamente, lo que provoca desequilibrios que pueden afectar a todo el organismo. Tenemos dos tipos de transporte, que el transporte pasivo, que ese no requiere energía celular, y tenemos el transporte activo, que ese sí requiere energía. A continuación, les explicaremos más a detalle lo que es esto. Tengan muy buenas tardes, compañeros y licenciado. Mi nombre es Joelis Argentina Maradiaga Pastrana. Curso la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias en CRAE Choluteca. Yo voy a hablar sobre el tema de definición y homeostasis animal. ¿Qué significa homeostasis? La homeostasis es la capacidad del cuerpo para mantener su equilibrio interior. Sabemos que las células requieren condiciones apropiadas, una buena temperatura y un HP adecuado. Las células de los animales se relacionan con el medio exterior. Voy a poner algunas imágenes de ejemplo para que se pueda entender un poquito más claro el tema sobre homeostasis. Como podemos observar en esa imagen, cómo funciona todo el proceso de la homeostasis. Claude Bernard estableció el principio de la homeostasis. Él nos menciona que es un proceso de autorregulación mediante el cual los organismos mantienen un ambiente interno estable. ¿Qué significa? Vamos a hablar de cómo funciona. Voy a poner un ejemplo. Los organismos identifican el cambio y mandan señales, sensores al cerebro para generar una solución al problema que al problema que se está presentando a nuestro entorno, porque el cuerpo se adapta al entorno. Existen dos clasificaciones en los animales. Tenemos los endodermos y los ectodermos. Dentro de los endodermos están los seres humanos, los mamíferos, que somos parte de los mamíferos, y las aves. Y en los ectodermos tenemos los reptiles, los anfibios y los insectos. Voy a poner un ejemplo para que se pueda entender y una imagen para que se pueda ver también más clara cómo es el proceso de la homeostasis. Como sabemos, el cuerpo autorregula las condiciones de nuestro alrededor, como es la clase y el ejemplo que voy a poner sobre el cuerpo de un perro. Cuando las temperaturas están muy altas, el cuerpo del animal empieza a mandar señales al cerebro sobre las condiciones del entorno a su alrededor. Y en ese caso, ¿cuál es la reacción del cuerpo del animal? Como del perro, por ejemplo. Empieza a jadear. ¿Y qué significa eso? Que él está controlando su temperatura, está controlando la temperatura de su cuerpo, está realizando homeostasis. Y así algo similar es con el cuerpo humano también. Entonces podemos observar cómo es importante la homeostasis y cómo es esencial
y cómo la poseemos todos los seres vivos, tanto las especies de animales como los seres humanos. Espero que haya sido de mucho requerimiento y haya ayudado un poquito esta definición de la homeostasis y ver su importancia. Muchas gracias. Soy Génesis Margot Flores y yo les voy a hablar sobre la clasificación energética. Se dice que la clasificación energética en células o bioenergética se refiere al estudio de cómo las células adquieren, transforman y utilizan energía para mantener sus funciones vitales, crecer y reproducirse. Se basa principalmente en la conversión de nutrientes en la moneda energética celular, conocida como adenosíntrifosfato o ATP, mediante procesos como la respiración celular, que se da mediante las mitocondrias, o fotosíntesis, que es la obtención de energía mediante la luz solar. Les voy a explicar brevemente cómo se detalla, ¿verdad?, este proceso. Se da por la producción de energía, que es catabolismo. Está la moneda energética, que es el ATP, eficiencia energética, y están los procesos principales como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa en las mitocondrias. Y les voy a explicar esto un poco más breve, ¿verdad? Se dice que la respiración celular convierte la glucosa en energía, que es ATP, mediante 3 etapas. La glucólisis, que rompe la glucosa en el citoplasma produciendo poco ATP. Después está el ciclo de Krebs, que procesa estos restos en la mitocondria liberando CO2 y electrones de alta energía. Y la fosforilación oxidativa usa estos electrones con oxígeno para generar la mayor parte del ATP o energía. La glucólisis es la ruptura en el citoplasma. Parte una molécula de glucosa, que son 6 carbonos, en 2 moléculas más pequeñas llamadas piruvatos, que son 3 carbonos cada una. ¿Necesita oxígeno? Pues no ocurre sin oxígeno, o sea que lo que podemos decir que es anaeróbica. El resultado son 2 de ATP y 2 NADH, son estos los transportadores de energía. El ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. El procesador pues es en la mitocondria. ¿Qué hace? Pues el piruvato entra en la mitocondria y se convierte en acetil-CoA, que luego se descompone completamente en una serie de reacciones químicas. Este sí necesita oxígeno indirectamente, es aeróbica. El resultado es que se liberan 2 de CO2, el que exhalamos, ¿verdad? Es como lo que reciben las plantas de nosotros. Y se producen más electrones de alta energía. Está el NADH y el FADH2 y un poco más de ATP o energía. La fosforilación oxidativa es la fábrica de energía que se da en la membrana mitocondrial. Pues ¿qué hace esto? Pues es la etapa final donde los electrones acumulados, el NADH y el FADH2, se utilizan para bombear protones y crear un flujo que activa una enzima, es la ATP sintasa, para producir una gran cantidad de energía o ATP. Esta sí necesita oxígeno, es vital. El oxígeno acepta los electrones al final para formar agua, lo que conocemos como H2O. Resultado es la mayor cantidad de ATP o energía, aproximadamente 30 o 34 ATP. En resumen, pues es la glucólisis, forma 2 ATP, después va para el ciclo de Krebs, que forma 2 ATP, y al final con la fosforilación oxidativa tenemos 30 a 34 ATP. En conclusión, podemos decir que una molécula de glucosa produce alrededor de 32 a 36 moléculas de ATP, o sea, de energía. Yo les voy a dar solo una explicación breve. Por ejemplo, en el caso del pasivo es sin gasto de energía, a favor del gradiente de concentración. Y el activo es con consumo de ATP, o sea, necesita energía, es contragradiente. El transporte pasivo incluye difusión simple, facilitada y ósmosis, moviendo sustancias de mayor a menor concentración.
mientras que el activo utiliza bombas o gradientes iónicos para mover sustancias. El transporte activo se divide en primario, que también tenemos lo que son los procesos endergónicos, que es una reacción química que consume o absorbe energía del entorno, caracterizado por tener una variación de energía libre de Gibbs positiva. Tenemos las características clave de los procesos endergónicos, que son energía, espontaneidad, metabolismo, acoplamiento. Buen día, distinguidos colegas y profesor. Hoy les explicaré sobre la difusión simple en animales. Es un mecanismo de transporte pasivo esencial que permite el movimiento espontáneo de moléculas pequeñas a través de las membranas celulares, sin gastos de energía. Este proceso es fundamental para funciones vitales como el intercambio de gases y el metabolismo general. Se rige por gradientes de concentración, donde las moléculas se desplazan de áreas de alta hacia baja concentración hasta alcanzar el equilibrio dinámico. Ahora, su definición y principios básicos. La difusión simple ocurre cuando moléculas no polares, hidrofóbicas o de tamaño pequeño atraviesan directamente la bicapa lípida de la membrana plasmática. Este fenómeno se basa en el movimiento browniano, es decir, el desplazamiento aleatorio de partículas impulsadas por su energía cinética térmica. La tasa de difusión depende de varios factores clave. El gradiente de concentración, donde una mayor diferencia acelera el proceso, la solubilidad en lípidos, que favorece a las moléculas liposolubles, el tamaño molecular, ya que las más pequeñas se mueven con mayor velocidad, y la temperatura, que incrementa la energía cinética. Y finalmente, el área superficial y el grosor de la membrana, donde las superficies amplias y delgadas optimizan el flujo. Estos principios aseguran una eficiencia pasiva en el transporte celular. En las membranas celulares de animales, formadas principalmente por fosfolípidos, las colas hidrofóbicas del interior de la bicapa permiten el paso libre de sustancias no cargadas. Las moléculas se disuelven en la fase lipídica, se difunden transversalmente a través de ella y emergen por el lado opuesto, sin requerir canales iónicos ni transportadores proteicos. Este mecanismo es estrictamente pasivo, ya que no consume ATP, a diferencia del transporte activo. En el equilibrio dinámico, el flujo neto de moléculas se anula aunque el movimiento bidireccional persiste continuamente. Esta simplicidad en los animales, la difusión simple soporta el metabolismo al facilitar el intercambio gaseoso y la eliminación de desechos metabólicos. Es particularmente eficiente en organismos pequeños o aquellos con superficies especializadas, donde las distancias de difusión son mínimas. Sin embargo, en estructuras más complejas enfrenta limitaciones impuestas por la ley de Fick, relacionada con el aumento proporcional del volumen frente al área superficial, conocido como el problema del cubo o cuadrado. Esto resalta su rol crítico en la homeostasis celular y tisular. A pesar de su eficiencia en animales de mayor tamaño, la difusión simple se ve limitada por distancias largas que ralentizan el proceso. Para superar estas restricciones evolutivas han surgido adaptaciones clave. El aumento del área superficial mediante estructuras especializadas, el adelgazamiento de las membranas a espesores mínimos y la implementación de flujos continuos de fluidos, como corrientes sanguíneas o acuosas, que mantienen gradientes de concentración constante. Estas adaptaciones maximizan la tasa de difusión, asegurando que el transporte pasivo soporte demandas metabólicas elevadas, sin intervención energética adicional. En resumen, la difusión simple representa un pilar de transporte pasivo en animales, gobernado por principios físicos
y adaptaciones biológicas que optimizan su función vital. Comprender este mecanismo no solo ilumina procesos fundamentales, sino que también informa avances en fisiología y biotecnología. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Judith Calix y les hablaré sobre la osmosis. ¿Qué es la osmosis? Es un proceso de transporte pasivo vital en la célula animal. Se define como el movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable, a favor de su gradiente de concentración. Aunque parece simple, es el motor que regula la precisión interna de cada célula de nuestro cuerpo. A diferencia de las células vegetales que tienen una pared de celulosa para resistir la precisión, la célula animal depende exclusivamente del equilibrio soluto-solvente. Si este equilibrio se rompe, la integridad física de la célula desaparece. ¿Cómo funciona la osmosis? Para entender cómo funciona debemos mirar la relación entre el soluto, lo que está disuelto, y el solvente, el agua. Como regla de oro, el agua siempre se mueve hacia donde hay más soluto. ¿Por qué? Porque donde hay más soluto hay menos agua libre disponible. En un medio hipotónico, la concentración externa es menor. El agua siente la necesidad de equilibrar el interior celular y entra masivamente. En un medio hipertónico, el exterior está saturado. Aquí, como vemos en imagen, el flujo de agua sale de la zona menor hacia la zona mayor para diluir el entorno extracelular. El funcionamiento ideal ocurre en el medio isotónico. Aquí la concentración son iguales, el agua entra y sale a la misma velocidad. No hay cambio de volumen, solo un intercambio dinámico y soluble. ¿Cómo se divide? La osmosis se divide o se clasifica según la tonicidad de la solución que rodea la célula. Estos tres estados dictan el destino de la célula animal. El estado de equilibrio, o conocido como isoponía, aquí el extracelular es igual que el intracelular. Es el estado natural de nuestras células bañadas por el plasma sanguíneo. La célula mantiene su forma y su metabolismo funciona sin estrés hídrico. Está el estado de lisis, que es cuando la extracelular es menor que la intracelular. El flujo de entrada es constante. En la célula animal, esto provoca que el citoplasma se expanda. Al no tener pared celular, la membrana se estira hasta que ocurre la lisis, una ruptura. Esto pasaría si bebiéramos agua destilada en exceso. Nuestros glóbulos rojos podrían explotar. También tenemos el estado de crenación. Es cuando la extracelular es mayor que la intracelular. El flujo de esta salida despoja a la célula de su agua. La célula se arruga y se deshidrata. Esto no solo cambia su forma, sino concentra los solutos internos a nivel tóxicos, llevando a la muerte de la célula. La célula animal no es un espectador pasivo. Para controlar este flujo utiliza las acuaporinas, canales proteicos que aceleran el paso del agua. Pero ¿cómo evita una célula animal explotar si siempre hay solutos dentro? La respuesta es el transporte activo. La célula utiliza bombas como la de sodio-potasio para expulsar iones constantes. Al sacar solutos, la célula empuja el agua hacia afuera, contrarrestando la presión osmótica que intenta inflarla. Es un gasto de energía constante como para mantener el tamaño celular. En resumen, la osmosis se divide como una balanza invisible, que se divide en tres estados antes ya mencionados, como el isotónico, hipotónico e hipertónico, que determina si una célula vive, se rompe o se marchita. Hola, me presento, mi nombre es Heidi Varela, del CRAE Choluteca. Pues en esta ocasión les voy a hablar acerca de la difusión facilitada, en específico de los canales iónicos y los transportadores de glúten. Vamos. Hablemos del contexto general de la difusión facilitada.
Vamos, hablamos que la difusión facilitada es el mecanismo que permite que las moléculas atraviesen de la membrana sin que la célula tenga que, por decir así, pagar ATPs, pagará energía. Por ello se le llama facilitada, aunque el movimiento es natural a favor de la gradiente, requiere proteínas especializadas que actúen como regulantes o medidoras. Podemos decir que podemos dividir este proceso en dos sistemas profesionales que tenemos: los canales iónicos, y los transportadores de gluta. Hablemos de los canales iónicos. Nos referimos a este como el sistema de flujo rápido. Los canales, hablemos de esto, los canales son proteínas integrales que forman poros acuosos permanentes o temporales. Hablemos del mecanismo de la selección de los canales iónicos. No cualquiera pasa por ellos, es decir, están diseñados por una carga eléctrica y tamaño para dejar pasar iones en específico. Entre ellos tenemos el oxígeno, sodio o potasio. Sodio o potasio para una especificación más sencilla, digamos que pues tenemos una pared. La membrana es una pared donde están esos guardias que son los mecanismos de selección, es decir, están específicamente adaptados para que el sodio o potasio pase de manera directa hacia ellos y no haya problema al respecto a eso. Ahora, hablemos de la regulación. Funcionan mediante compuertas que se abren o se cierran en respuesta a señales. ¿Qué tipo de señales? Como un cambio de voltaje en la hormona. Además, es el transporte más veloz que existe en la célula. ¿Sí? Ahora, hablemos de los transportadores de gluta o gluta. Es como un sistema de acarreo en específico. Los GLUTs son proteínas encargadas de introducir la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Digamos que es la energía principal al interior del OSA. Quiere decir que introduce la glucosa al interior de la célula. A diferencia de los canales, estos no son túneles abiertos. Hablemos de los cambios conformacionales. El transportador, por así decirlo, atrapa la molécula de la glucosa por fuera. En cambio, cambia su estructura física, es decir, lo atrapa por fuera, se voltea y la libera en el interior. Ahora, hablemos sobre el factor gluta, la insulina. Podemos mencionar algo clave, que los transportadores como el gluta solo aparecen en la superficie cuando hay una señal hormonal. ¿En específico? ¿Cuál? La insulina, permitiendo que el cuerpo regule cuánta energía entra a los músculos después de comer. Ahora, hablemos sobre la capacidad que tiene esta desaturación. Habíamos hablado que en primer lugar del transporte de iones, estos son sumamente veloces. Estos pasan en una secuencia continua sin margen de saturación. En cambio, con los transportadores de gluta es al contrario, hacer un proceso físico de agarre y entrega, tienen un límite de velocidad. Si hay demasiada glucosa, los transportadores trabajan en su máxima capacidad. ¿Y qué es lo que pasa? Se saturan y el sistema colapsa. Hablemoslo de esta forma. Digamos que
Por cada 10 sacos de recolección de maíz tenemos a 5 trabajadores que los transportan de un lugar a otro. Entonces, cada vez hay más sacos de maíz y los 5 trabajadores para moverlos de un lado al otro se saturan. Es lo que pasa con los transportadores de gluta o de glucosa. El movimiento físico, la implicación del movimiento físico de traslado de un otro hace pues que se desgasten, se saturen y colapsen. Y pues básicamente en eso se basa la difusión facilitada, o cabe destacar que se le llama difusión facilitada porque no le genera ningún gasto solo de ATPs. Es decir, veámoslo como que es de manera gratis, no genera un costo adicional de gasto de energía. Y pues con esto concluiría mi fase de explicar lo que es la difusión facilitada, y eso sería todo. Hola, buenas. Voy a hablar sobre el transporte activo primario. ¿Qué es el transporte activo primario? Es un mecanismo de transporte celular que mueve sustancias en contra de su gradiente de concentración. Requiere energía directa del ATP. Es realizado por proteínas transmembranas. También hablaremos un poco sobre las características que tiene esto, empezando porque utiliza ATP como fuente directa de energía. Funciona mediante proteínas llamadas ATPasas. Genera gradientes electroquímicos. Es un proceso específico y selectivo. Cuando nos referimos a que es un proceso específico y selectivo, hablamos de que es la capacidad selectiva de las proteínas transportadoras y para mover únicamente ciertas sustancias. O sea que ellas saben qué sustancias son las que necesitan transportar y las que no. Bueno, hablaremos también de las proteínas ATPasas. Son proteínas integrales de membrana. Hidrolizan ATP para obtener energía. Cambian su forma a cambio conformacional. Transportan principalmente iones. El cambio conformacional se refiere al cambio físico o modificación estructural que sufre la proteína transportadora para mover sustancias hacia la membrana celular. Estos son los iones que transportan. Transporta el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. El transporte de estos iones es vital, ya que permite el control del ambiente interno controlado, diferente al externo, lo cual es a base de la vida. Hablaremos un poquito sobre un ejemplo de la bomba sodio-potasio. Es el ejemplo más importante de transporte activo primario. Expulsa 3 iones Na positivo fuera de la célula, introduce 2 iones K positivo dentro de la célula, consume una molécula de ATP por ciclo. Este ejemplo se considera el más importante del transporte activo primario, ya que debido a su impacto crítico de supervivencia celular, les hablaré un poco sobre un punto importante que se logra a través de esto, que es parte del equilibrio, que es la homeostasis. La homeostasis es esencial para mantener el control equilibrado interno de nuestro organismo. Así que la bomba sodio-potasio es muy importante para nuestro organismo y para mantener un equilibrio en todo nuestro
organismo. Mecanismo de la bomba Na más K positivo. Este consiste en que se unen 3 Na positivos en el interior de la célula. Se hidroliza ATP en la proteína y la proteína se fosforila. Cambia de forma y libera Na positivo al exterior. Se unen 2K positivos y la proteína vuelve a su forma original. Gracias. Ok, vamos a dar seguimiento sobre el tema que sería el transporte activo secundario. Mi nombre es Héctor Antonio Vaca Montoya, soy del CRAE de Choluteca. Entonces vamos a hablar sobre el transporte activo secundario, que también es conocido como un contratransporte. Es un proceso celular fascinante porque es una forma inteligente de ahorrar energía, a diferencia del transporte activo primario, que no utiliza directamente el ATP, que sería la moneda energética de la célula. Por ejemplo, aquí estamos en la parte de acá, estamos viendo lo que es el transporte activo, y le vamos a seguir mostrando sobre eh, el punto clave de lo que sería el transporte activo secundario, que sería las sustancias, las dos sustancias pasan al mismo tiempo cuando un soluto pasa acompañado de otro, como por ejemplo el sodio, glucosa. El término contratransporte es una situación en la cual las sustancias acopladas son transportadas en una misma dirección, como ustedes pueden estar viendo, que sería desde el punto de unión desde el punto de unión de sodio hasta el punto de unión de la glucosa, que el sodio lo representamos eh, en la tabla periódica Na más, y la glucosa pues tal como se escribe y se pronuncia. También tenemos lo que sería las diferencias de qué es un contratransporte. Es un transporte de dos iones en dirección contraria. Ejemplo: sodio acompañada de iones de calcio e hidrógeno. Y aquí podemos ver en la imagen también las flechas que nos indican su dirección, que sería de calcio hacia arriba, hacia el exterior, y de sodio hacia el interior. Y también tenemos la explicación de cotransporte. Las dos sustancias pasan al mismo tiempo cuando un soluto pasa acompañado de otro, como por ejemplo sodio, glucosa. El término contratransporte es una situación en la cual las sustancias acopladas son transportadas en una misma dirección. Y también tenemos esta imagen que nos ilustra mejor entre el contratransporte y el contransporte y contratransporte, que lo podemos ver la alimentación del músculo, el exceso de sodio en el exterior puede ayudar a ingresar a él y a algún compañero, como la glucosa. Y en el contratransporte también tenemos la dirección que viaja, que era lo que explicaba, de exterior a interior y así sucesivamente de interior a exterior, que sería formar jugo gástrico, que sería la función muscular. Para mantener las cargas iónicas, el sodio puede entrar para que salga algún catión. Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Ana Mariela. Yo les voy a hablar un poco sobre
la endocitosis en los tejidos animales. Primero comenzamos como preguntando, ¿qué es la endocitosis? Bueno, la endocitosis es un proceso celular mediante el cual la célula introduce sustancias del medio externo hacia su interior, envolviéndolas con su membrana plasmática y formando una vesícula. Como que si dijéramos, que es como que si la célula abriera la boca y se tragara algo. Esto nos preguntamos, pero ¿cómo ocurre? Esto ocurre cuando la sustancia se acerca a la membrana celular. La membrana se invagina, o sea que se hunde hacia adentro. Se forma una vesícula. La vesícula entra al citoplasma, puede funcionar con lisosomas para digerir el contenido. Tenemos tres tipos de endocitosis. Como número uno tenemos los fagocitos o fagocitosis, que significa comer. Esto significa que la célula ingiere las partículas grandes, como por ejemplo los glóbulos blancos que destruyen bacterias. Es fundamental en el sistema inmunológico. Ocurre principalmente en las células especializadas como macrófagos. Como número 2 tenemos los pinocitosis, que significa beber. Es cuando la célula absorbe el líquido y sustancias disueltas. Es un proceso continuo en muchas células animales. No es selectivo. Se le llaman también bebidas celular. Como número 3 tenemos la endocitosis mediana o receptor. Esta es selectiva. La sustancia se une a un receptor específico en la membrana, como por ejemplo entrada de colesterol a la célula. Es muy importante en tejidos como el hígado y en las células hormonales. También tenemos la importancia en tejidos animales, que la endocitosis permite algunos puntos, que es la nutrición celular, las defensas contra microorganismos, regulación hormonal, comunicación celular y eliminación de sustancias dañinas. En tejidos animales es esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico, digestivo y endocrino. Bueno, esto es todo y muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lisbeth Cepeda Aguilar. Estudio Administración de Empresas Agropecuarias y les voy a hablar un poco sobre los excitocitos neurotransmisores. Bueno, la excitosis neurotransmisores en los animales. La excitosis es un proceso celular activo mediante el cual las células liberan sustancias al exterior a través de vesículas que fusionan con la membrana plasmática. Este mecanismo es esencial para el funcionamiento de los organismos animales, ya que permiten que la secreción de hormonas, enzimas, proteínas y neurotransmisores. Los excitocitos no ocurren al azar, están reguladas por señales bioquímicas y eléctricas y dependen del ingreso de calcio a la célula, lo que desencadena la fusión de la vesícula secretoras con la membrana. Desde el punto de vista fisiológico, la excitosis mantiene la comunicación entre células y tejidos. Los animales
funcionan como una red coordinada de intercambio químico. Gracias a este mecanismo, el organismo puede responder a cambios de entorno, mantiene una homeostasis y coordinación de procesos vitales como digestión, defensa inmunológica y regulación de hormonas. Excitocitos como base de la comunicación neuronal. En el sistema nervioso, la excitosis es el mecanismo que permite que la transmisión sináptica, cuando un potencial de opción altera al terminar de una neurona, se abren canales de calcio. Dependiendo del voltaje, la entrada de calcio activa proteínas que facilitan la fusión de vesículas sinápticas con la membrana, liberando neurotransmisores en la sinapsis. Estas moléculas cruzan el espacio sináptico y se unen a receptores de las células siguientes, generando una nueva señal eléctrica o química. Este proceso ocurre en fracciones de segundos y permite funciones complejas como la memoria, el aprendizaje, la precisión sensorial y el control motor. Sin excitosis neuronal no existiera comunicación efectiva entre neuronas y los animales perderían coordinación y capacidades de respuesta. La excitosis se observa en múltiples tejidos animales como ser: número 1, sistema digestivo; número 2, sistema endocrino; número 3, sistema inmunológico; número 4, unión muscular; número 5, sistema nervioso central. Entre los neurotransmisores más importantes se encuentran: número 1, acetilcolina, controla la activación muscular; número 2, dopamina, regula movimientos, recompensas y conductas; número 3, glutamato, principal neurotransmisor excitador; número 4, GABA, inhibidor que mantiene el equilibrio neuronal. Ya como conclusión diría, de que la excitosis no solo es un mecanismo singular aislado, sino un pilar de la fisiología animal. Su alteración puede provocar trastornos neurológicos y problemas hormonales y fallos en las respuestas inmunológicas, enfermedades neurodegenerativas y trastornos musculares y desequilibrios hormonales. Están relacionados en las fallas de la liberación de neurotransmisores. Esto fue toda la parte que me tocó a mí y pasamos con el siguiente compañero. Transporte intracelular. La célula es la unidad básica de la vida, pero para mantener viva necesita intercambiar constantemente sustancias con su entorno. Este intercambio no es aleatorio y el transporte celular regula la entrada y la salida de moléculas como el oxígeno, el agua, los nutrientes y los desechos. El transporte intracelular de proteínas y lípidos es responsable de una gran variedad de procesos vitales, como la comunicación entre diferentes organelos intracelulares, el transporte de lípidos y proteínas, la intersección de receptores y proteínas transductoras y la secreción de moléculas. Tenemos el transporte pasivo, que este tipo de transporte no requiere energía. La difusión es un proceso pasivo por el cual las moléculas se desplazan de una área de mayor concentración a una área de menor concentración hasta alcanzar el equilibrio. No requieren de energía y ocurren de manera espontánea, debido a que la energía sintética de las moléculas. Tenemos tres tipos de difusión: difusión simple, difusión facilitada y osmosis. La difusión simple es aquella donde las moléculas atraviesan directamente la membrana plasmática, tal como lo muestra la diapositiva, sin ayuda de proteínas, como gases como el CO2. Difusión facilitada, con moléculas más grandes o polares que atraviesan
pues la membrana mediante proteínas. Se ocupan proteínas transportadoras o canales, ejemplo la glucosa y algunos iones. La difusión es crucial para la vida celular porque permite que la célula pues obtenga lo que necesita y elimine lo que le sobra sin gastar. Y pues tenemos lo que es la osmosis, como les decía, que es otra función. Ese tipo es esencial porque involucra agua. El agua se mueve a través de una membrana semipermeable, desde un área de menor concentración de solutos a un área de menor concentración de solutos, pues buscando equilibrar la concentración dentro y fuera de la célula. El transporte activo, pues que requiere de energía, tenemos la que es bomba de sodio, potasio, que mantiene el equilibrio de iones dentro y fuera de la célula, esencial para la transmisión nerviosa. Endocitosis, que es la célula que ingiere partículas grandes o líquidas envolviéndolas con una membrana. Y exocitosis, que es la célula que expulsa sustancias como hormonas, enzimas o desechos. El transporte activo secundario, pues se conforme con transporte y cotransporte. Seguimos pues con lo que ya explicando acerca de lo que es el citoesqueleto, que es otro temita que vamos a abordar. Este citoesqueleto es una estructura compleja y dinámica, ¿verdad? Que presenta todas las células. Se puede escribir como un marco interno que da soporte y forma a la célula. Está estructurado no solo de forma parte del sistema de soporte celular, sino que también desempeña un papel crucial en varios procesos biológicos. La estructura del citoesqueleto, ¿verdad? Está constituida por tres tipos principales de filamentos, como lo pueden observar en la diapositiva. El filamento de intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina. ¿Cuál es la función del citoesqueleto? Pues la función del citoesqueleto tiene múltiples funciones dentro de la célula, que son claves para mantener la vida celular. Aquí se enumeran algunas, ¿verdad? Como es un soporte estructural, movilidad, pues permite que la célula, a través del desplazamiento de componentes celulares y la concentración de células, transporte interno, facilita el movimiento de organelos y vesículas dentro de la célula mediante un sistema de relieves, y división celular, ¿verdad? Que juega un papel esencial en la mitosis y la meiosis, ayuda a la segregación adecuada de los cromosomas. Esa sería nuestra exposición. De antemano, pues muchas gracias.